¿Ok? Vamos a esperar hasta que empiecen a llegar las respuestas. Es interesante ver cuánto, esto también es una prueba, porque es interesante ver cuánto tiempo tarda la gente en entrar y en responder. Por ahora no tenemos ninguna respuesta. Ya tenemos una respuesta. Conjunto de tradiciones, conjunto de conocimientos, conjunto de costumbres, conocimiento, nuevamente costumbres, se empieza a tener más saber popular, modo de entender, relaciones interpersonales, costumbre es la más votada, evidentemente, estilo de trabajo, idiosincrasia, hábitos, excelente, 15 personas respondiendo, modo de hacer, historia, conjunto de tradiciones, modo de comprender. Muy bien, tenemos 21 respuestas. Y esto es lo que se siguen sumando. Y como vemos, la nube empieza a construirse en función de un montón de definiciones que ustedes mismos están dando, un montón de palabras que ustedes mismos están colocando. 27. ¿Y esto qué nos dice? Que la cultura no es algo fácil de definir. Es decir, tenemos un montón de palabras acá que responden a lo que es, a lo que se supone que es la cultura. Yo voy a pasar ahora a la siguiente. Vemos que siguen sumándose respuestas. ¿Sí? Yo voy a pasar ahora a la siguiente slide para que veamos algo que nos indica cuán difícil es definir la cultura. En el año 1959, estas dos personas, Kroeber y Kluckhohn, decidieron revisar la bibliografía sobre cultura y encontraron que había más de 166 diferentes conceptos de lo que es la cultura. Y esto nos indica cuán complicado es esto. La cultura se puede apreciar desde muy distintos ángulos. Si uno lo puede ver desde el ámbito psicológico, sociológico, antropológico, y existen una serie de, que no vamos a entrar por supuesto acá en esta presentación, existe una serie de contradicciones o de discusiones acerca de eso. A los efectos de esta presentación, lo que vamos a decir es que la cultura es la programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de otro. Esta definición fue creada por Herr Hofstede, cuyo modelo es el que utilicé para mi tesis, y cuyo modelo es el que vamos a utilizar para desarrollar esta presentación. Ahora yo también les voy a volver a pedir que entren en menti.com y me digan qué les parece a ustedes que impacta más sobre la organización. ¿La cultura nacional o la cultura organizacional? Espero sus respuestas, por favor. Está parejo la cosa. Tenemos 27 respuestas hasta este momento y vamos cabeza a cabeza. 31, 32. Leve ventaja a la cultura organizacional. 34, 35. Ya sacó un poco más de ventaja la cultura organizacional. 36. Muy bien. Este debate que tenemos acá, fíjense que está, podríamos decir, un 55-45%. Este debate es el que se da en este momento y en realidad
No hay trabajos que dicen que la cultura organizacional influye más que la cultura nacional, y hay otros que dicen exactamente lo contrario. Entonces, yo no tengo una respuesta para esto, simplemente tengo un ejemplo. Este ejemplo me ocurrió a mí hace ya muchos años atrás, cuando una empresa norteamericana, multinacional, compró una empresa multinacional de origen belga, pero que estaba en la Argentina. ¿Sí? Entonces, hubo un primer conference call, una llamada en conferencia, donde hubo gente de Estados Unidos y gente de Argentina, que empezó 15 minutos tarde. Los que trabajan en empresas multinacionales saben que eso es un anatema, y perdón, lo digo correctamente, es un anatema, porque los americanos son de empezar realmente muy puntualmente las conferencias. Por lo tanto, cuando terminó esa conferencia, el norteamericano le dijo a los argentinos: señores, o son puntuales o las cosas van a cambiar. Los argentinos, evidentemente, con el miedo de perder el trabajo, al ser nuevos dueños, decidieron cumplir con esto. Por lo tanto, ahí podríamos decir que la cultura organizacional tenía mayor efecto que la cultura nacional. Sin embargo, las reuniones que se hacían en Argentina con argentinos siguieron empezando 15 minutos tarde. Por lo tanto, todavía no hay una definición, una decisión sobre cuál de las dos influye más o impacta más. Cuando tomamos un tema que es tan complejo como la cultura, siempre tratamos de simplificarlo en la medida que sea posible. Por lo tanto, lo que creamos son modelos de una sola cultura, de una sola dimensión, modelos de múltiples dimensiones, o modelos históricos sociales. Las dimensiones son aspectos de la cultura que pueden ser medidos en relación con otras culturas. Siempre el comportamiento cultural se mide en relación a, dentro de lo que son estos modelos. ¿Sí? Comparamos Argentina con Estados Unidos con China, China con Europa, no con Europa, con Francia, y vamos haciendo o con Medio Oriente, o países del Medio Oriente, y hacemos ese tipo de relaciones entre una y otra. Los modelos más utilizados son los que están acá en la pantalla. Hay algunos nombres difíciles de leer: Kluckhohn y Strodbeck, Hofstede, Hall, Trompenaars, Schwartz, House y sus colegas de Globe, pero para el resto de esta presentación vamos a utilizar a Hofstede. ¿Y Hofstede qué es lo que dice? Hofstede crea 6 dimensiones, o desarrolla, mejor dicho, 6 dimensiones. Y es importante que acá en esta diapo me detenga bastante. Y estas dimensiones son: índice de distancia al poder, individualismo versus colectivismo, masculinidad versus feminidad, índice de evitación de la incertidumbre, orientación a largo plazo, indulgencia versus restricción. Vamos a explicar cada uno de ellos. El índice de distancia al poder representa la aceptación por parte de la sociedad de la distribución desigual del poder. Dicho de otra manera, una sociedad o una cultura con un índice de distancia al poder muy alto va a tener una alta distancia jerárquica en cuanto al respecto al poder, y va a haber mayor aceptación de esa distancia. Es decir, la sociedad va a ser más sumisa con respecto a la persona o a las personas que tienen el poder en ella. Mientras que una sociedad o una cultura con un índice bajo de distancia al poder va a tener una muy baja relación o una muy baja distancia jerárquica. ¿Sí? Una sociedad con baja distancia, por ejemplo, es la norteamericana, y una sociedad con alta distancia es la china, por ejemplo. Individualismo versus colectivismo. Una cultura con un índice alto de individualismo representa una sociedad donde se espera, o una cultura donde se espera que cada una de las personas se cuide a sí mismo y cuide a su entorno más cercano, es decir, a su esposa, a sus hijos, ¿sí? Mientras que en una sociedad o una cultura colectivista, la persona nace dentro de un grupo, y dentro de ese grupo se va a desarrollar durante toda su vida, y se espera que esa persona sea muy leal a ese grupo.
Una sociedad o una cultura masculina es aquella donde las personas se comportan, tanto el hombre como la mujer, se comporta en forma asertiva, va hacia adelante, busca el éxito, cumple objetivos, mientras que una sociedad o una cultura que es femenina, tanto el hombre como la mujer, cuidan a la gente, se preocupan por la gente, están considerando constantemente en sus decisiones lo que puede ocurrir con los que están a su alrededor. El índice de evitación de la incertidumbre es un índice que mide cuánto rechaza una sociedad o una cultura la incertidumbre natural de la vida. Una sociedad con alto índice de incertidumbre va a generar muchas reglas, muchas normas, muchas leyes que les permitan de alguna manera reducir la incertidumbre que se da en el natural devenir de la vida. Mientras que en una sociedad que tiene un bajo índice de evitación de la incertidumbre, acepta que la incertidumbre es algo natural que va a ocurrir y no ocasiona o no trae ningún tipo de inconveniente para ellos que haya incertidumbre. La orientación a largo plazo es el índice que mide cuánto la sociedad mira hacia el futuro o cuánto mira hacia el pasado. Cuánto piensa en objetivos a largo plazo o cuánto piensa en objetivos a corto plazo. Un bajo índice de orientación a largo plazo mira al corto plazo, mira al pasado, tiene las tradiciones como un elemento importante, mientras que una cultura, una sociedad que tiene un alto índice de orientación a largo plazo, va a mirar hacia el futuro de una forma normal, o digamos normalmente. Y por último, la sexta dimensión es indulgencia versus restricción, y este índice mide cuánto la sociedad o la cultura disfruta de la vida, ¿sí? Y cuánto, cuánto las normas de esa sociedad impiden o dificultan ese disfrute. Entonces, un alto índice de indulgencia, hay disfrute de la vida, versus una restricción, un bajo índice de indulgencia versus restricción, hay normas sociales que condicionan ese disfrute. Acá quiero hacer un parate y tener un feedback de todos ustedes. No sé si he sido claro con la explicación de estas dimensiones, me gustaría que me dijeran si he sido claro, ya sea a través del chat o hablándolo. Los escucho. Sí, sí. Sí, muy claro. Ok. Perfecto. Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio. Y este nuevo ejercicio va a ser que ustedes van a tener que decir o predecir o estimar, mejor dicho, cuáles son los valores para cada una de estas dimensiones para la Argentina. ¿Sí? Piensen entonces en la Argentina, piensen en nuestra cultura, piensen en su propia experiencia y tengan en cuenta esto. Se los voy a decir antes que empiecen a contestar, por favor. Cuanto mayor sea la distancia del poder, más grande es el índice. Cuanto mayor sea el individualismo, mayor es el índice. Cuanto mayor sea la masculinidad, mayor es el índice. Cuanto más querramos evitar la incertidumbre, mayor es el índice. Cuanto mayor sea la orientación a largo plazo, mayor es el índice, y cuanto mayor sea la indulgencia, mayor es el índice. Tienen que colocar un valor entre 0 y 100. Listo. A ver qué resultados tenemos. Y después les voy a decir lo que Hofstede dice de nosotros. Y lo vamos a comparar. Perdón, antes que me olvide. Tengan cuidado con la interfase. Los valores estos pueden cambiar muy fácilmente si no colocan el dedo en donde corresponde, sobre todo cuando tienen que mover o pasar la pantalla, o mover la pantalla, ahí pueden llegar a tener algún problema.
Te puedo pedir un ejemplo que tal vez alguno de nuestros asistentes quisiera ayuda. Por ejemplo, yo digo, en nuestro caso la distancia al poder es muy importante, entonces voy hacia el 100. Exactamente, sí. Perfecto. En Argentina. En Argentina, ¿eh? En Bien, Argentina. perfecto. Bueno. Ok, tenemos 2. No me aparece a mí en Mentimeter. Tienes que volver a poner el nuevo código. Pones menti.com y el nuevo código, porque no es el mismo código de antes. Ok. Ya tenemos 21, se va armando esto. Las tendencias se van a llevar una sorpresa, ¿eh? Y es interesante esto. Tendría que hacer un nuevo trabajo de investigación sobre la comparación de lo que la gente cree con lo que el modelo dice. Interesante. Yo meto bocadillos acá opinando. Yo había aprendido sobre ese método en un posgrado en Estados Unidos, que por ejemplo ponían así como caso típico, países como México, Perú, que la gente tiene una distancia al poder grandísima. Todos los poderes de autoridad se construyen sobre eso, ¿no? Incluso la palabra en México que te dicen cuando uno pide algo, mande. O sea, esta es la distancia del poder que la persona te pregunta, mande, para preguntarte cómo estás, ¿no? Sí. Bueno, cuando hacemos, hay un lugar en internet donde se puede hacer las comparaciones entre los distintos países y te encontrás con algunas sorpresas bastante interesantes cuando lo haces. Como la tesis fue hecha sobre Argentina, me concentré en esto y vamos a ver, bueno, ya hemos tenido 34 respuestas, 35, y se está dando un panorama. Fíjense que consideramos que la distancia al poder es alta en Argentina, el individualismo es alto, la masculinidad también es alta, la evitación de la incertidumbre es media, la orientación a largo plazo es baja, y la indulgencia versus restricción es media. ¿Ok? Bueno, la realidad, no la realidad. Los resultados de la investigación que dieron para Hofstede son los siguientes. Mira que capacitación de qué. Perdón, ¿quién está hablando? Bueno, entonces, ya tenemos 37 respuestas, están más o menos en ese rango. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los valores que determinó Hofstede en su momento para la cultura. Y son estos. Distancia del poder vamos a tomar uno por uno, 49. Y acá dijimos que era 61. Por lo tanto, existe menos distancia al poder de la que uno piensa. Uno piensa que en Argentina hay gran distancia entre los que tienen ¿cómo se llama? El poder y los que lo padecen, digamos, entre comillas, y sin embargo, la distancia no es tal. Es una distancia media al poder. Y esto se ve en las respuestas de la encuesta, en la investigación que realicé. Vamos al segundo, el individualismo. Y acá es una cosa muy interesante, porque Hofstede dice que la sociedad argentina, es levemente colectivista. Sin embargo, expresa que en las grandes ciudades hay un corrimiento hacia lo que es el individualismo. Y esto está claramente expresado y claramente reflejado en las respuestas de ustedes. Fíjense que hemos pensado que el individualismo, hemos generado un índice de individualismo mayor del que, y bastante mayor, del que Hofstede predijo, o digamos, obtuvo de su investigación, pero después dice que
se produce este fenómeno que las ciudades son más individualistas que en el resto de los lugares geográficos del país. La masculinidad, pensamos que somos un país más masculino de lo que realmente somos, ¿sí? Tenemos 56, que es un valor medio de masculinidad, contra 68, que fue lo que ustedes contestaron. Donde me sorprende, y es una gran diferencia, es la evitación de la incertidumbre. Porque somos un país que estamos llenos, repletos de normas, de regulaciones. Para todo tenemos una burocracia terrible, porque queremos ¿qué? Evitar la incertidumbre. Esto es interesante, y fíjense, 86 de evitación de incertidumbre versus la respuesta de ustedes fue 57. Entonces esto es interesante, y se puede llegar a producir un corrimiento a lo largo de los años. Dicen que la cultura cambia muy lentamente. ¿Puede haber habido algún tipo de corrimiento? Es una pregunta como para que si alguien desea hacer una investigación, lo pueda realizar a través de esto. Orientación a largo plazo, definitivamente tenemos muy poca orientación, es 20 lo que dijo Hofstede y 33 lo que dicen ustedes, pero la orientación a largo plazo definitivamente no la tenemos. Y por último, indulgencia versus restricción, 62, somos un país que nos gusta disfrutar, definitivamente, versus 57, es decir, no hay mayor diferencia entre lo que pensamos y lo que ustedes piensan y lo que dio los resultados de la investigación de Hofstede. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta estos valores, es que vamos a empezar a trabajar sobre cómo impacta la cultura nacional la gestión de proyectos. Pero antes de eso, tenemos que ver qué es un proyecto. Entonces, yo asumo que varios de ustedes son directores de proyectos o trabajan en proyectos, por lo tanto, nuevamente usamos la herramienta de menti.com y vamos a pedirles 3 palabras que definan qué es un proyecto. Muy bien, ya tenemos respuesta, plan, recursos, plazo, muy bien, estimación, hacer realidad un plan, implementar un objetivo, propuestas, trabajo especial, conjunto de hitos, recursos, plan, idea, generar valor, idea, plan, propuesta, objetivos. Muy bien. Excelente, tenemos surge la palabra plan y la palabra idea, propuesta, ¿sí? Objetivos, como prácticamente central. Y es interesante ver esto, porque después vamos a ver algunas contradicciones de nuestra sociedad. Muy bien. 32, 33. Esta es la nube de palabras. Vamos a utilizar la definición del PMI, dado que soy PMP, Ana María es PMP, y tal vez haya algún otro PMP acá en la conferencia. Un proyecto es un esfuerzo temporal llevado a cabo para obtener un producto, resultado o servicio único. Generalmente en las clases me detengo sobre esta definición, ahora no lo voy a hacer, pero básicamente esta es nuestra definición. ¿Por qué gestionamos los proyectos? Por supervivencia. Cada vez más, y ahora con esto de la economía de los proyectos, que empezó a desarrollar el PMI, cada vez más, la supervivencia, la competitividad, son factores importantísimos. Y piensen ahora, con el coronavirus, lo que está ocurriendo en el mundo entero, no ya en nuestro país, en el mundo entero. ¿Cómo vamos a sobrevivir una vez que esta pandemia se reduzca, encuentre la vacuna, nos inoculemos todos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a sobrevivir desde un punto de vista de nuestras organizaciones? Bueno, los proyectos van a ser lo que nos va a salvar, lo que nos va a llevar adelante, porque necesariamente vamos a tener que cambiar. Ya lo estamos haciendo muchos de nosotros. La utilización óptima de los recursos, planificación,
eficacia, eficiencia, los riesgos. Riesgos, recuerden esta palabra, que después vamos a volver a tomarla en cuenta. Tenemos múltiples alternativas. PMBOK, ágiles, Sprint 2, no vamos a entrar sobre esto porque ya es sabido que existen muchos marcos de referencia y buenas prácticas. Donde sí nos tenemos que concentrar es en los interesados. Todo el tema de la cultura nacional va a tener que ver con el trabajo con los interesados, ¿sí? El director del proyecto, el patrocinador, equipo de proyecto, dueños, directores, socios, inversionistas, bancos, clientes, gerentes, proveedores, operarios, cadetes, gente que está escribiendo o procesando facturas, todos ellos son interesados. Donde vamos a tratar donde en realidad le pongo el enfoque en mi tesis es en estos primeros tres, el director de proyecto, el patrocinador y el equipo de proyecto, porque son los que son sobre los cuales hice la investigación, pero muchas de las cosas que se expresan tienen que ver con el resto de los interesados. Entonces, vamos a pasar a la gestión cultural de proyectos. Y esta gestión cultural de proyectos tiene una línea de tiempo en el que empieza más o menos en el año 1950 del siglo pasado, donde la creencia en aquel momento era que las prácticas de management eran internacionales. Es decir, algo que funcionaba en Estados Unidos, en Francia o en Rusia, funcionaba en todo el resto del mundo. Eso se fue manteniendo a lo largo del tiempo hasta que en la década de los 70 empezaron a producirse procesos separatistas en defensa de la propia identidad. Y rápidamente se vio que ese paradigma de las prácticas de management son internacionales no era real, no era cierto. Hacia los años, más o menos a la mitad de la década del 70, Hofstede empieza a hacer su investigación y en 1980 publica Culture's Consequences, que es un libro muy técnico que le da origen a todos los trabajos que se hicieron sobre cultura. No es el único modelo y hay muchos otros modelos aplicados, pero es el modelo que ha sido referido más a la literatura científica, y para el año 2020 tenía más de 40.000 citas, con lo cual es un modelo ya comprobado, probado, criticado, y que se puede aplicar sin ningún tipo de problema. Es importante que tengamos en cuenta algo. El otro día, comentando acerca de la investigación, una persona me dice, pero yo no soy así como estás describiendo. Y le dije, no, y tenés razón. Yo no estoy describiendo comportamientos individuales. Yo no puedo describir comportamientos individuales. Lo que puedo describir lo que describo, son comportamientos grupales. Esos comportamientos grupales tienen impacto sobre los individuos. Y vas a ver, y por más de que vos digas que no, vas a ver que determinadas acciones que vos tomás, o determinadas decisiones, o determinados comportamientos que tenés, pueden referirse a la cultura nacional. Pero tu personalidad es tuya, y vos la desarrollaste. Puede haber gente que sea muy callada en la cultura argentina y que no tiene nada que ver con la cultura nacional, sino que es una persona cuya personalidad es simplemente ser una persona callada, reservada. Es importante tener en cuenta esto. No empiezan a buscarse a sí mismos, sino que busquen el ambiente donde viven, busquen la cultura de los que los rodean, y fíjense si no pueden determinar aspectos que se referencian en lo que vamos a decir. Entonces, ¿qué cosas tienen, dónde impacta cada uno de estos índices sobre lo que nosotros hacemos en nuestros proyectos, ¿sí? O cómo nos comportamos en nuestros proyectos? El índice de distancia al poder va a impactar sobre la innovación. La innovación va a tener que ser gestionada, ¿sí? La innovación en una cultura con un índice de distancia medio es aceptada y debe ser gestionada, ¿sí? Con un índice, de distancia al poder medio. La autonomía también es media. No vamos a tener autonomía total, pero dentro del equipo de proyecto la autonomía técnica es aceptada y es promovida por los directores del proyecto. Los patrocinadores no se meten tanto en el tema de la autonomía, y el director del proyecto actúa como un buffer con el patrocinador. Entonces, es muy probable que la distancia al poder que exista entre el director de proyecto
y su equipo sea menor de la que existe entre el patrocinador y el equipo de proyecto. Eso también se da en la comunicación, donde los equipos de proyecto prefieren que el patrocinador esté porque valoran la experiencia del patrocinador y lo que él les puede decir acerca de la estrategia de la organización con respecto al proyecto, pero prefieren que su presencia no sea constante, prefieren trabajar con el director del proyecto. Nuevamente, el director del proyecto actúa como un buffer con respecto al patrocinador. Asimismo, impacta sobre la estructura de la organización del proyecto. Entonces, nosotros en Argentina vamos a tener una estructura organizada con elementos claros, ¿sí?, de que cada persona va a poder cumplir. Nuevamente, no va a haber demasiada distancia jerárquica, pero con respecto al director del proyecto, pero sí con respecto al patrocinador. La toma de decisiones. El director del proyecto va a aceptar que determinadas decisiones técnicas van a ser tomadas por el equipo, pero él se va a reservar las decisiones de gestión del proyecto y las va a tomar directamente él. Puede escuchar a la gente, puede tomar en consideración, pero las va a tomar. Los roles y responsabilidades. Es importante que los roles y responsabilidades dentro de un proyecto tengan claridad. Y esto afecta a dos índices, el índice de la incertidumbre y el índice de distancia al poder. Al tener claridad los roles y responsabilidades que asume cada persona, tienen que tener en cuenta esa distancia que existe entre los que tienen el poder y las personas que deben acatar ese poder. La participación en la planificación. Es importante destacar que los directores de proyecto han dicho que desean que el equipo participe en la planificación para lograr un plan que se ajuste mejor a lo que necesita, ¿sí? Y los equipos de trabajo han dicho que la participación en la planificación es una cuestión de ellos más que del patrocinador. Entonces, nuevamente, tomando en cuenta la comunicación, el patrocinador debe alejarse de lo que es la planificación y dejar que el equipo de proyecto, el director del proyecto, trabajen sobre ese tema y después presenten un plan que ya está acotado y ya está consensuado entre todo el mundo. Y por último, el liderazgo. ¿Cómo incide este índice? En el sentido de que el liderazgo autoritario es rechazado completamente. No se acepta un liderazgo autoritario. Sí se acepta un liderazgo asertivo, con claridad, que sea claro en su comunicación, que sea concreto en la dirección hacia donde vamos, y que tenga en cuenta que esa distancia al poder que existe entre el equipo de trabajo y el proyecto no sea demasiado grande. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Todo bien. Individualismo versus colectivismo. Como hemos visto, la sociedad argentina, la cultura argentina, de acuerdo a ustedes, es levemente colectivista y sin embargo ustedes consideran que es más individualista. Nuevamente se está reflejando lo que dice Hofstede, que en las grandes ciudades, bueno, acá es virtual, así que no debería asumir que están todos en grandes ciudades, pero voy a atreverme a decir que hay gente de Buenos Aires, hay gente de Rosario, que son grandes ciudades, y por lo menos sé que hay alguna persona del exterior y que sé que vive en una gran ciudad. Por lo tanto, podemos pensar que, por lo menos para Buenos Aires y para Rosario, podría haber un cierto grado de individualismo mayor que en el resto de las culturas. ¿Cómo impacta este individualismo versus colectivismo? Impacta sobre la gestión del director de proyecto. El director de proyecto considera, y esto es muy claro, considera al equipo y no al individuo. Es decir, propone al equipo o lo que los reconocimientos, las recompensas, la forma de actuar, la motivación, es todo sobre el equipo y no sobre el individuo.
La comunicación, específicamente cuanto a las reuniones, refleja muy claramente lo que nosotros hacemos. Es decir, preferimos las reuniones, específicamente las reuniones de trabajo, ¿sí? Antes que la comunicación uno a uno y los reportes de avance del proyecto. Las capacidades de los equipos de trabajo. El director del proyecto considera las capacidades en su conjunto. No busca, por más de que haya una persona más capaz que otra, a esa persona más capaz evidentemente va a poder realizar más trabajo, pero no busca sobrecargar esa persona en particular de trabajo para suplir las deficiencias que puede tener otra persona dentro del equipo que puede tener menor capacidad o menor rendimiento. Lo que se busca es el conjunto en vez del individuo. Los interesa el director de proyecto, nuevamente, el director de proyecto, perdón, no nuevamente. En este caso, las respuestas de la investigación fueron, ¿cómo les podría decir? Fueron en contra de lo que Hofstede decía. El interés del director de proyecto le interesa el proyecto, ¿sí? Si ustedes quieren que tengan un director de proyecto que sea bueno para su proyecto, busquen que los intereses del director de proyecto estén enganchados con los objetivos del proyecto. Y esto es un comportamiento muy individual. Y por último, la conformación de equipos de alto rendimiento. Uno podría esperar que en un colectivismo fuera relativamente fácil conformar equipos de alto rendimiento, y todos los directores del proyecto han contestado que no es para nada fácil, que es un comportamiento muy individual, porque los equipos de alto rendimiento tienen enganche unos con el otro, tienen un comportamiento bastante colectivo, y nosotros deberíamos poder armar equipos de alto rendimiento fácilmente, y no es así, no se ha dado así en la investigación. Por lo tanto, eso lo tienen que tener en cuenta si van a conformar o van a buscar conformar sus equipos. Me voy a apurar porque me estoy quedando sin tiempo. Masculinidad versus feminidad. El comportamiento se ve claramente del director del proyecto, es esperado que sea asertivo, es decir, que mire hacia el objetivo y que conduzca a su equipo hacia el objetivo. Asimismo, el tipo de liderazgo que se utiliza, nuevamente se rechaza el autoritarismo, pero se espera que el gerente del proyecto, el director del proyecto, sea líder y conduzca y muestre el camino. Y ayude, por supuesto, ¿no? Y por último, en la relación con los interesados, se espera que el director sea asertivo, nuevamente, para defender los objetivos del proyecto en situaciones donde los interesados desean realizar determinado tipo de cambios, y ahí entran las buenas prácticas, pero en eso no nos vamos a meter. Entonces se espera que el director del proyecto defienda el proyecto, defienda lo que se ha realizado contra las influencias que tienen los interesados sobre el mismo. Evitación de la incertidumbre. Nuestra sociedad rechaza la incertidumbre, ¿sí? Si ustedes quieren ver un buen ejemplo, fíjense en todo lo que está ocurriendo con WhatsApp. Buscamos información de donde sea, y muchas veces información es falsa. ¿Por qué? Porque queremos tener claridad, ¿sí? Esto impacta sobre las reglas del juego del proyecto, la evitación de la incertidumbre. Las reglas de juego deben ser claras, concretas, deben estar expuestas. Y si tenemos un proyecto que es incierto, decir que es un proyecto incierto. No ocultar de incertidumbre, poner en juego, ¿sí?, lo que sabemos y lo que no sabemos, y ser claros y ser concretos. Y si hay algún cambio, ser proactivos en comunicarlo. Lo mismo las normas y regulaciones. Si bien yo considero que las normas y regulaciones excesivas son un problema dentro de un proyecto, debemos tener las mínimas normas. ¿Para qué? Para que las relaciones entre las personas sean claras y concretas. Eso también afecta a los roles y las responsabilidades, ¿sí? Tener roles y responsabilidades claramente establecidas facilita la comunicación, facilita el conocimiento de qué tiene que hacer cada uno,
y evita la incertidumbre dentro del proyecto. Planificar los costos y planificar la calidad tienen que ver con la evitación de la incertidumbre. Cuanto más claro sea cuáles son los aspectos de calidad dentro del proyecto, mejor va a ser o más fácil va a ser la construcción del entregable final del proyecto. Y lo mismo los costos. Y dentro de los costos hay que tener en cuenta, y estos fueron muy claros, que no podemos pedir costos demasiado excesivos o demasiado detallados si el sistema de control no nos permite controlar ese detalle. Toma de decisiones, otra vez, las tomas de decisiones deben ser claras, concretas, fundamentadas y comunicadas sobre todo. Si bien la innovación y vamos a partir acá, y esto es importante, la innovación genera incertidumbre, porque no sabemos que esto nuevo que nos va a ocurrir en el futuro. Sin embargo, esto fue una sorpresa. Los gerentes de proyecto promueven la innovación. Por lo menos la innovación técnica dentro del proyecto. Y con respecto a la planificación, si bien nosotros somos una sociedad que debería, y nótese el potencial, planificar muy detalladamente, no lo hacemos. Y los directores de proyecto prefieren una planificación de más alto nivel para tener una libertad de poder moverse cuando bajamos de más nivel. En general, en sociedades con alto índice de evitación, la libertad de expresión está restringida. En cambio, acá los directores de proyecto respondieron que prefieren la libertad de expresión y prefieren que la gente se exprese dentro de los marcos del proyecto. Y por último, y un detalle, nosotros deberíamos ser expertos en la gestión de riesgos, pero hay 3 países con alto índice de evitación de incertidumbre que no lo toman en consideración los riesgos, que son Rusia, Italia y Argentina. ¿Ok? Tengámoslos en cuenta para nuestros proyectos, deberíamos ser mucho mejores en la gestión de los riesgos. Orientación a largo plazo. No somos una sociedad que está orientada a largo plazo, queremos rápidamente los resultados, por lo tanto, esta orientación y esos deseos de resultados rápidos afectan al proyecto. Es importante que el patrocinador apoye al director del proyecto resistiendo estas presiones de resultados rápidos, porque si no el proyecto no va a tener éxito. Nuevamente, es importante que el director del proyecto tenga en cuenta el agotamiento físico como consecuencia de estas presiones de terminar y generar generar resultados, porque naturalmente nuestra cultura va a querer estos resultados rápidos. Con respecto a los reconocimientos y recompensas, es importante que el director de proyecto sea rápido en reconocer y recompensar al equipo más que al individuo, ¿sí? Por algo bien hecho. Otra vez, la orientación al corto plazo que tenemos genera muchas presiones y el director del proyecto debe resistirlas, lo mismo que los cambios. Y por último, en la formación del equipo, la orientación al corto plazo hace que uno quiera rápidamente formar al equipo, capacitar, hacer todo muy rápido. Nuevamente el director del proyecto debería resistir eso porque va a ir en detrimento del proyecto. Por último, la indulgencia versus restricción impacta necesariamente sobre las tensiones que naturalmente se van a dar en el proyecto y cómo los vamos a gestionar. Entonces es importante que, tomando en cuenta nuestro natural deseo de disfrutar la vida, dentro del proyecto todos coloquemos momentos de distensión, momentos de, qué sé yo, festejar un cumpleaños, festejar un hito, salir un poco del proyecto, hacer algún tipo de juego, tomar algo afuera de la oficina, es decir, salir por un momento de lo que es la caja del proyecto y disfrutar un poco de los compañeros, de la vida, tener algunos días libres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, como conclusiones, la gestión de proyectos es importante y va a ser más importante de aquí en más en el futuro. La cultura importa, la cultura afecta a la gestión de proyectos, impacta sobre la cuestión del proyecto.
Si gestionamos la cultura, gestionamos a la gente, ¿sí? Y si gestionamos la cultura, mitigamos los riesgos. Recuerden, la sociedad argentina, la cultura argentina, no es una cultura que tenga en cuenta los riesgos. Tenemos increíble cantidad de ejemplos de cómo a los riesgos no le prestamos atención y después vuelven para afectarnos y en algunos casos afectarnos muy seriamente. Yo les quiero agradecer enormemente que hayan asistido acá, que hayan escuchado mis palabras. Espero que haya sido claro esto y por supuesto, si tienen alguna duda, estoy a su disposición en este momento.